El caldero espiritual no es una enganga espiritual. En la constante peregrinación kármica de los cultos endémicos cubanos de raíces africanas, ha habido como las ondas de agua al caer una hoja en un río más que una expansión, un alejamiento de los orígenes que por tradición servían de camino a lo que hoy es un terreno baldío utilizado la mayoría de las veces como vertedero religioso por personas cuya legitimidad espiritual no va más allá de un perfil en una red social, o por otros que, cubiertos por el velo del anonimato, hacen y deshacen castillos mágicos de aire en la arena. Del fuego cogí la chispa, del agua cogí el destino, del viento tomé la fuerza y de la tierra sus caminos. Puse un paso celestial en mi caldero universal, le puse aliento al misterio, al principio y al final, puse corazón sin tiempo. Si bien las personas que de buena fe se inclinan en su dirección, sumidos en la inocencia de una fe aún por madurar con experiencia y sabiduría, se llevan injertos abstractos de las prácticas reales, la peor parte se la llevan nuestros cultos en sí mismos. Mezcla no es un buen sinónimo cuando se trata de algo que debe mantenerse lo más inalterado posible. Hoy en la actualidad, mediante mezclas de elementos y componentes químicos, con el conocimiento o la receta adecuada, casi cualquiera es capaz de crear piedras semipreciosas sintéticas. De la misma manera, hoy partiendo de una base real, cualquiera es capaz de crear piezas de índole espiritual artificiales. Pero recordemos, la planta de plástico está al alcance de cualquiera que la pague. Es barata, no requiere atención y no está sujeta a las leyes y reglas de la naturaleza, porque para eso primero tendría que estar viva. El caldero espiritual, o el fundamento de muerto, para ser exactos, situándonos fuera de la regla de palo mayombe, que si bien es su raíz en el aspecto material, no es el fruto en el aspecto espiritual, porque como su nombre lo indica, el caldero espiritual tiene su fundamento dentro de las leyes del espiritismo, y no dentro de las reglas del mayombe. Como un fruto que se separó del árbol que le dio origen, se conectan en el pasado, no en el presente. Un espíritu elevado de su cordón espiritual con remanencias congas, bacongas, bantúes o simplemente un cubano criollo que fue alguna vez engangulero, puede, con el permiso de su guía espiritual, pedirle que le arme un caldero. Aquí quiero hacer énfasis en ciertos puntos. Primer punto. El espíritu no puede simplemente querer por querer que usted le arme un caldero. Es un espíritu de segundo nivel, ha superado la materia, las bebidas, los deseos carnales y no tiene nada que ver con el líquido vital que recorre nuestro cuerpo, la menga, que de por sí es un tratado del mayombe. Y un espíritu de esta índole no está sujeto a los tratados. El caldero lo puede querer en el caso de ser verdaderamente un espíritu de luz que pertenezca a nuestro cordón, y no ser un nudo oscuro que apareció en algún rincón de nuestros enredos, porque le es más fácil y más práctico, por llamarlo de alguna forma, el canalizar y administrar las fuerzas espirituales y astrales con las que trabajó y que lo acompañan, para con estas fuerzas defendernos de energías negativas y procurarnos bendiciones que siempre vendrán y se manifestarán inclinadas a la luz. Lo que nos lleva al segundo punto. Ningún espíritu de esta altura quiere, necesita ni tiene que venir a un caldero para realizar maleficios, hacer amarres, castigar al que no le caigamos bien o pelear en guerras donde las taras humanas y el absurdo son las únicas armas de doble filo que se blanden. Tercer punto. Y este es un criterio personal que el sentido común me obliga a exponer. La transmigración de las almas está sujeta a clanes familiares, es decir, por poner un ejemplo, que al desprenderse de la materia y continuar con el ciclo de purificación kármica, las almas o espíritus se reencarnan en la misma familia, ya sea del lado paterno o del lado materno. Será donde puedan aprender más y ayudar a otros de su misma línea. Lo mismo sucede con el clan o la familia religiosa.
Lo que quiero decir es que es prácticamente inverosímil que usted, siendo por ejemplo de México, donde si bien llegaron africanos desde el principio de la colonia, principalmente de regiones como Senegambia, Guinea y del África Bantú como del Reino del Congo y Angola, tenga un espíritu de providencia, mayombero, brillumbero o engangulero en general, si su linaje genealógico o su peregrinar álmico nunca tuvo nada que ver con esos caminos. Con esto quiero decir que sea imposible. Pues no. Pero dentro del mismo corpus mitológico de la regla conga cubana, los espíritus enganguleros, dependiendo de qué tan grandes fueron en vida, al morir pasan a tener morada en un árbol de un tipo u otro, y los árboles, siendo muy de su tierra, no vagan errantes por el mundo. No me imagino a un bacongo reverenciando entre sus ancestros religiosos al espíritu de un tlacatecolot azteca o un nahual, y mucho menos armando por orden de estos espíritus un artículo mágico religioso para propiciarle los tributos u ofrendas de su agrado. Si bien por vía de la migración que siempre hubo en el camino del cubano, es posible que por afinidad muchos de estos espíritus, en su inmensa mayoría cubanos criollos de pura cepa, se nos unan por alguna afinidad. No está de más decir que la inocencia, que no busca su verdad, será juzgada culpable por la ignorancia. Este es el punto clave. Compruebe la veracidad de las palabras de quien le dice: tienes tal o más cual espíritu congo que lleva un caldero. La aceptación sin duda razonable es idolatrar a la estupidez. Haga las misas espirituales de investigación que sean necesarias. Incluso yo le diría más. Busque elevarse espiritualmente. Su desarrollo en ese plano será el mejor filtro para evitar confusiones, fusiones y autoengaños. En todo caso, para el espíritu de luz y verdad, no le será un problema ni un obstáculo confirmarle y darle muestras claras de quién es y a nombre de quién viene. Esto no será mediante la posesión de un médium que entre una que otra palabra del glosario popular conocido como Congo repetirá dicen que dicen, para decir finalmente nada, ni retorciéndose por el suelo y mucho menos haciendo alardes de vulgaridades propias de lo más viciado de la materia. Volviendo al caldero. No existe una receta, un patrón, una regla estructural en sí para su confección, porque es algo muy de su espíritu con usted, independientemente si este espíritu recibe irradiaciones de una fuerza mayor natural o un empungo de cierto tipo. No se lo tiene que armar un mayombero, tampoco un espiritista, muchísimo menos un oloricha o un babalawo. Es usted quien tiene la responsabilidad, aunque sí, mediante su espiritualidad, tanto un engangulero o un espiritista pueden darnos ángulos de visión justo allí donde no fuimos capaces de ver. Pero más allá de esto es dejar que el vecino, según los conocimientos que tiene de su próspero huerto de hortalizas, nos diga las reglas de cómo llevar nuestro jardín de cactus. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En escuchar la voz de nuestro espíritu guía, ahí está toda la verdad. Pero a mí, no me hagan caso. Nos vemos justo ahí, donde la verdad nos hace libres. En mi caldero universal.